¿Qué tal? Muy buenos días. 1 de abril, lunes, ya ha pasado la Semana Santa, aún queda todavía unos días de Ramadán, pero ya vuelve un poco lo cotidiano, tanto la escuela, el colegio, el trabajo, pero no queremos dejar pasar o no analizar, porque estamos condenados a ello, el mes de marzo, menudo mes de marzo. Y lo digo yo además porque presento un programa que no ha habido programa del arranque durante el mes de marzo, pero ahora vuelve este 1. Hemos tenido desde esas 48, 72 horas, ¿se acuerdan ustedes de que los aviones no había manera de que llegaran por aquella tormenta de arena que se unió a niebla, algún fallo técnico de algún avión e incluso alguno que estaba a punto de despegar no pudo despegar porque los pilotos habían cumplido su horario? Fueron de esos 2 días que no puedes ni salir ni entrar de Melilla. Súmese eso los nuevos insultos que ya son cotidianos de Marruecos sobre esa aduana comercial que no vuelve y no volverá, y además esa prohibición de la aplicación de los visados para posibles trabajadores a Melilla. Y sí, lo que ocurrió el 5 de marzo, ya saben ustedes, me refiero a las detenciones de prácticamente toda la plana mayor de CPM, que siguen detenidos, que hay también sus suspicacias sobre los términos, al menos jurídicos, del auto por parte de la jueza, que ha habido sus más y sus menos, también su victimismo, pero que todavía nos deja a todos en un brete, porque aquí lo más importante es el sumario, el famoso secreto del sumario. Solamente conocemos una de las partes, la tercera, que es quizás la más administrativa, permítame el término, la que tiene menos morbo, y aún nos falta la primera o la segunda, donde entendemos que jueza y fiscal asumen la argumentación para que los detenidos sigan detenidos. Un CPM además que todo esto está pasando un peor momento, y una ciudad autónoma que sigue con su vigilia laboral y administrativa, en cierto modo viviendo estos momentos. Entonces vamos a hacer un análisis diariamente de algo que va a durar, yo creo que toda esta legislatura, que esa es otra. Y empezamos con José Miguel Tesente, más tiempo responsable de Vox. ¡Qué mes, eh! Buenos días. ¡Qué mes, qué mes! Siendo todos muy complicados, desde luego este de marzo ha sido un mes muy especial. A ver, usted y yo, es más. Siendo todos complicados, que aquí no hay un mes neutro. No, ninguno. Y mira que estamos en un año no electoral, salvo las autonómicas en País Vasco y Cataluña. Y las europeas. Y las europeas, cuidado, que siempre nos olvidamos. Esas sí nos tocan. Esas sí nos importan. Bueno, sí. Todas nos importan, pero en esas votamos. Sí, son importantes y seguro que habrá alguna que otra visita. Recuerdo, y lo recuerdo por si nos está viendo, que entrevisté a Rachid Bouchian, ahora detenido y encarcelado, hará un mes antes de lo ocurrido. Y entonces hizo una de las mejores entrevistas que he realizado con un Rachid Bouchian que más que político parecía casi más un analista. A micrófono cerrado él me comentaba que esperaban no lo que iba a pasar, pero que tarde o temprano se hiciera público el sumario, que no se ha hecho público, cuidado con esto. No. Evidentemente ha pasado peor de lo que él se imaginaba, pero ustedes han sido los únicos que han tocado un aspecto singular, algo así como: si es verdad lo que dicen que van a decir, lo digo porque el sumario sigue siendo secreto, sí. Voy un poco con suspicacias, podría haber afectado esto a las elecciones del año pasado y, por tanto, por ende, ¿se deberían repetir? Primero, algo se conoce del sumario, algo, poquita cosa, pero algo se va conociendo, de manera, además, oficial, no ya simplemente por dimes y diretes o filtraciones indebidas. Algo se va conociendo. Lo que se va conociendo es cada vez peor, sí, y va agravando la situación cada vez más. Y nosotros dijimos desde un principio, vamos a ver si esto es verdad, entonces no es que las elecciones puedan estar viciadas, es que sin duda alguna lo están. De ser cierto lo que se está desvelando, entonces las elecciones han estado viciadas sin duda alguna. De manera que la composición de la Asamblea de ahora mismo, pues quizás no responde a la voluntad popular de los melillenses, no responde. Pensemos además que con 2 escaños realmente cambia toda la configuración de la Asamblea, simplemente con que cambien 2, pasen de un partido a otro o de lo que sea. Aquí hemos cambiado todo ya, es decir, se ha desmoronado el sistema que hay. Hay un sistema muy estable, porque tenemos un Partido Popular con una mayoría superior a la estrictamente necesaria, 14 en vez de 13, ahora quítele usted 2 votos al Partido Popular, páseselos a otros 2 partidos o a uno solo, esto se ha cambiado, ya no hay una mayoría absoluta de un solo partido, ha cambiado todo. Entonces, de ser cierto todo lo que se está viendo en el sumario, de ser cierto eso además justifica el que estén tantísimo tiempo en prisión preventiva los, al parecer, máximos responsables del asunto.
todo esto automáticamente lleva a que las elecciones han sido fuertemente injustas. Las elecciones no respondían al querer, al sentir, a la voluntad de los melillenses. ¿Vamos a seguir así? Bueno, ahí queda el asunto. A ver, lo que ocurre es que, claro, esto es un brindis al sol. Ya no lo digo solamente porque algunos partidos no lo aceptaran. Bueno, Sí, claro. el PP diría que no. Pues claro. O sí. A ver, No, lo dudo mucho. A ver si saca un diputado más. Que uno, No. uno ya no sabe, ¿eh? No, porque mire, entre sacar 2 más y sacar 2 menos, se le cambia el mundo completamente. Y total, 2 más, ahora que ya tiene la mayoría que tiene, no le va a arreglar nada ni le va a servir para nada. El PP, ¿cómo va a querer nuevas elecciones? A ver, insisto lo del brindis al sol, porque claro, ya, aparte de claro, todo está todavía en el aire. Es que no hay ni siquiera, no es que no haya un juicio, es que todavía no se sabe si lo habrá, que esa es otra. Con lo cual, lo que estamos especulando es eso, nunca mejor dicho, pura especulación. Lo que ocurre es que la Ciudad Autónoma de Melilla no tiene una estructura, entiendo yo, jurídico-legal, creo, para poder hacer esa repetición. Como somos una especie de ayuntamiento gordo o autonomía mínima, yo ya no sé cómo definirlo, ustedes saben, por ejemplo, que nunca se pueden aquí adelantar a elecciones. Sí, bueno, vamos a ver. No, es que una cosa es adelantar las elecciones. Y otra cosa es repetirlas. Y otra cosa es hacer unas elecciones parciales por cuanto que ocupan el tiempo que queda hasta las elecciones que Vale. temporalmente nos corresponde. De todas maneras, esa situación ya se dio en Melilla. Esa situación ya se dio en Melilla. Hace muchos años, pero se dio. De manera que si una sentencia judicial decidiera que en vista de la compra de votos, de las amenazas, de las coacciones físicas, en fin, toda esta avalancha de cosas que según parece formaron y dieron sentido a las elecciones pasadas, bueno, si todo esto es verdad, ¿qué elecciones son esas? A ver, aquí pues a lo mejor habría que ir a unas que se denominan así, están recogidas en la ley. Aquí se repitieron unas, lo digo para los más jóvenes que no se acordarán. Claro. De hecho, yo estaba comenzando mi carrera periodística y empezó con eso. Anda, también yo, que como comienzo año 89, se repitieron las generales del 89, ¿se acuerdan? Que fueron a parar al PSOE, se repitieron y fueron a parar al PP. Hablamos de, en este caso, diputados y senadores, no de elecciones locales. Sí. Bueno, podría ser un caso similar, más o Yo menos. pienso que sí, es decir, contemplado está, y si de verdad, como parece, como además ya no solamente lo que se va desvelando del sumario, sino, hombre, el propio hecho, que es un hecho muy grave, importante, es decir, tiene que haber unas razones poderosas para que un juez mantenga en prisión provisional durante tanto tiempo, sin posibilidad de fianza, a varias personas, todas ellas además del mismo partido, todas ellas, según parece y se ha desvelado, formando parte de una trama muy organizada. Hombre, si esto fue así, yo creo que las elecciones, evidentemente, no fueron representativas de la voluntad popular. Sobre todo partiendo de que había 6.000 claro, votantes potenciales, los del correo, sí, pero es que 6.000 luego no votantes, votaron. Sí, pero vamos a ver, 6.000 votantes que no votaron, más no sé cuántos miles que votaron porque a tiempo llegaron los votos, más las coacciones, más la... Oiga, todo esto sumado, que es que yo no estoy hablando de 6.000 votos ni 8.000, estoy diciendo que a lo mejor con 4.000 votos, con 3.000 votos, que son 2 escaños, es que decidimos o cambiamos completamente la configuración de la Asamblea. Nos vamos a la frontera porque a micrófono cerrado el señor Tasent y yo hemos hecho un comentario casi irónico, sarcástico, sobre la situación de la frontera. Ustedes han sido siempre el único partido que han defendido que, visto lo visto, que casi mejor una frontera cerrada. E irónicamente el comentario ha sido que la está cerrando Marruecos. Pues la están cerrando ellos. Y no es permítame el término, no es coña, es que entre que no hay aduana comercial, claro, entre que no hay régimen de viajeros, entre que ya no permiten los famosos... Los transfronterizos, claro, salvo el paso mínimo, casi ordinario, la están cerrando ellos. Además, una frontera que no acaba de modernizarse para que de verdad el paso sea fluido y rápido y demás. Seguimos con un sistema que sigue siendo pues el de siempre, pues fíjese usted, nos la están cerrando. No creo que Marruecos siga las pautas de Vox, no creo. Pero lo que sí es verdad es que nosotros, que lo decíamos desde un principio, no permitamos que Marruecos se ría de nosotros con motivo de la frontera. Lo hace con motivo de muchas cosas, pero la frontera es un motivo. Un motivo de lo que Ignacio Zembrero, el periodista especializado en temas de Marruecos, súper especializado, dice la asfixia. Es
decir, está asfixiando, está intentando estrangular a Ceuta y a Melilla, Marruecos, las está intentando estrangular a base de todo este tipo de cosas. Lo viene haciendo desde siempre. Lo que pasa que yo diría que cada vez aprieta más. Y nos vamos acostumbrando y ya la nueva situación y ya ahora nos alarma de, oye, es que ya no permite ni siquiera los visados para trabajo transfronterizo. Sí, pero es que fíjate que ya no permite ni el paso de mercancías en régimen de viajero, que eso es tu autoconsumo, que eso legalmente tiene que permitírtelo. Es que tampoco. Ya no hablo de la aduana, tampoco. ¿Y ya desde cuándo? Además la cerró unilateralmente y antes de nada. Y toda esta una detrás de otra, detrás de otra. España, además, no hace más que, desde el gobierno de España, manifestar que nos llevamos bien con Marruecos, intentar calmarlo, suavizar, lo que siempre dijimos, una postura genuflexa, de rodillas delante de Marruecos. Y no le vale. Marruecos no entiende ese lenguaje. Ah, que te pones de rodillas delante de mí, pues ahora la siguiente es que me besas los pies. No entiende otro lenguaje más que el de la fuerza, el lenguaje de la seriedad, de los hechos rotundos. O actúas así, o la frontera no. Yo no voy a esperar a que la cierre Marruecos, es que la cierro yo, por dignidad de Melilla. No ve que ya nuestra economía, ya decíamos también, tenemos que mirar a Europa, nuestra economía se tiene que basar en lo que recibamos de Europa, en los cruceros que recibamos como turistas, en todo ese tipo de cosas, no en nada que tenga que ver con Marruecos. Nuestra economía no se puede basar, porque antes o después Marruecos actuará para destrozar esa economía de Melilla. Ya lo ha hecho. Si ahora mismo Melilla, porque está pasando unas circunstancias de desasosiego y de pérdida de futuro y de visión, de incertidumbre en una palabra, porque no sabemos, tenemos que cambiar completamente el modelo económico de Melilla. Seguimos con la frontera, pero casi con un futurible, y es que estoy pensando en las fiestas de Ramadán y post-Ramadán, las Pascuas chicas, las Pascuas grandes, donde una gran cantidad de ciudadanos melillenses musulmanes van a visitar a sus familias 1, 2, 3 días. Claro, cuando visitas a la familia no es por unas horas, es por unos días. Claro. Llevas a los niños y los niños tienen que llevar ropa y cosas de niños. Permíteme un poco el lenguaje clásico, cosa que no les va a dejar pasar. Va a dejar incluso recuerdos para los familiares. El año pasado ya fue un mal año. Un regalo, alguna cosa. Un regalo. No van a permitir absolutamente nada. Y ya veremos la fluidez del tráfico, que esa es otra. Pues bueno, hombre, pues mira, no llevo nada. En el coche llevo el maletero vacío, pero bueno, pues se van a ver a sus familias. Pero ya veremos. Es que el año pasado coincidió... Y ya veremos, perdón, a la vuelta, sí, cuando al día siguiente trabajen, a ver si se pueden permitir estar en una frontera que no saben cuántas horas van a tener que estar allí, o si van a tener que estar un par de días porque de repente Marruecos cierra y se acabó. Lo digo porque el año pasado coincidió una situación bastante desagradable. Coincidió la operación Paso del Estrecho, que Marruecos reconoció que dio mayor flexibilidad a las personas que venían de Europa. Claro, venían, imagínense, todo el equipo que trae, maletas, lo mínimo. Claro. Entonces, ahí sí fueron flexibles, me parece bien, pero en cambio no lo fueron con los melillenses, que llevaban apenas 4 cosas para pasar 2 o 3 días con la familia. Y me temo que se va a ocurrir lo mismo otra vez. Es que esa es una prueba, una de las muchas pruebas, de esa tendenciosidad que tiene Marruecos contra Melilla. El mismo día, a un señor que procede de Bélgica, de Alemania, le permiten pasar el coche tan lleno de cosas que lleva la vaca que ya no puede más, la vaca del coche. El maletero ya no cuento, y dentro del coche pues todos los que caben, y debajo de los asientos también meten equipaje. O sea, van a reventar. Y luego pasa una misma familia igual, exactamente igual que esa, pero que en vez de tener la residencia en Bélgica, la tiene en Melilla, y esa familia no puede pasar ni un yogur, porque son de Melilla. Porque son de Melilla, esa es la única razón. Los dos son europeos, pero una es de un tercer país, de Europa, y el otro es melillense. Y entonces al melillense, palo, castigo. Más claro, agua. Es una tendenciosidad contra Melilla. Pero ¿de verdad necesitamos pruebas de que Marruecos nos quiere estrangular? ¿De que nos quiere hacer la vida imposible? ¿De que nos quiere finalmente fagocitar por aburrimiento? Es decir, mira, ya está, ya Melilla no vale la pena vivir porque ya nos vamos y ya está. Si es que es lo que quieren, es su objetivo final. Me voy al ayuntamiento porque no puedo por menos preguntarle, casi por curiosidad,
laboral o humana, cómo se vive el ambiente desde que ocurrió lo que ocurrió, porque irónicamente los partidos que están un poco más tranquilos son los más pequeños, que son ustedes y Somos Melilla, que están, en cierto modo, pues, en sus labores, que diríamos. El partido mayoritario está bien, pero obviamente tiene que trabajar, tiene que llevar una ciudad autónoma y eso pues lleva una tensión laboral. La oposición trabaja Lo sé. no se crea. No, lo digo porque ahora la oposición ahora está un poco como desbocada. Por un lado, CPM está pasando un momento realmente dramáticos, que yo me pongo en su piel y es... No digo desaparición, yo no voy a ser tan alarmista como dicen algunos, pero evidentemente una crisis gorda la están pasando. Y va para largo, porque esto va a durar toda la legislatura. Como mínimo. Como mínimo, entre que llega un posible juicio, que no lo sé si habrá, una sentencia, que no se hace de un día para otro, los recursos de la sentencia, los recursos de la sentencia. O sea, esto va a llegar, esto ocupa toda esta legislatura. La ejecución de la sentencia. De un juicio que, insisto, todavía no sabemos si se realizará. Tranquilamente. Tenemos usted y yo experiencia en tiempos judiciales mínimo esta legislatura. Y luego el Partido Socialista pues, ha perdido uno de sus, en mi opinión, naves guía, y lo digo como piropo administrativo, que es Gloria Rojas, sustituida ahora por una compañera, y son ustedes los que veo, Somos y Vox, dentro de sus diferencias, los más tranquilos, ¿no? ¿Cómo se vive ahora en las comisiones? Los más estables, diría. Sí, estables, más estables en el sentido de que, bueno, pues ahí estamos, ¿no? De todas maneras, el PP también es estable, el PP tiene una mayoría reforzada, oiga, pues ahí está y listo, ¿no? Hablaba usted de los aspectos también humanos de esto. Por ejemplo, decía, el aspecto los humano, rostros que ya no hay en una comisión normal. El aspecto humano de ver que, al fin y al cabo, defendiendo ideas diametralmente opuestas, en el fondo todos deberíamos defender el interés de Melilla. De manera que en el fondo, y en una situación ideal, todos deberíamos luchar por lo mismo, que es por el bien de Melilla, desde diferentes ópticas. Yo no estoy seguro de que la manera de lucha de los demás sea de verdad por el interés de Melilla. Creo que en muchos casos es al revés. Pero a pesar de toda esa diferencia ideológica que nos separa, que es mucha, hombre, en el aspecto humano, y esto lo digo yo y se lo he oído decir a diputados del Partido Popular, en el aspecto humano es doloroso. Es decir, tiene que haber justicia. Nos alegramos de que la justicia sea eficaz y cumpla con su deber, el que la ha hecho que la pague, y todo lo que usted quiera. Ahora, una persona con la que, pues eso, teníamos un trato en las comisiones, en los plenos, por los pasillos, en fin, pues personas que en el trato personal pues son amables, hombre, duele decir, fíjate, pues ahora resulta que está metida en la cárcel, resulta que sus hijos pequeños, pues ahora mismo estoy pensando en Dunia Al-Mansuri, ¿no? Pues sus hijos pequeños, que son pequeñitos, pues oye, con su madre en la cárcel, su madre, dirán que es machismo, pero una madre es una madre es más, es lo más en el hogar. El matrimonio viene de matris, madre, eso es el matrimonio, es la madre. Entonces, joder, nos da pena. ¿Cómo no nos va a dar pena? Sí, puedo hablar. Desde luego, el que la haga, que la pague. Ahora, humanamente, por supuesto que nos da pena. Puedo hablar de... tomo la palabra de algunos compañeros que estuvo en aquel largo día y aquella larga noche del 5 de marzo, cuando el tema se alarga, y claro, los más veteranos decimos, cuando las cosas se alargan, cuando los interrogatorios con los jueces y los fiscales se alargan, mala cosa. Malo, porque hay materia. Sí, hay materia. Pero bueno, siempre lo pensamos, bueno, incluso pensamos como periodistas un poco egoístamente, a ver, si esto puede acabar una fianza muy alta y ya calculamos alguno dentro de 2 o 3 días, llevamos a la persona tal para una entrevista para que digan, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Lo ves justo? ¿Lo ves injusto? Y cuando en la noche empiezan a enterarse los compañeros, yo no estuve allí en los juzgados, de que no había fianza y había prisión, vi rostros en los medios de comunicación desencajados, como diciendo, caray, no lo esperamos fianzas, la verdad, y altas, ¿no? Y luego ya, pues si sales inocente, pues te la devuelven. Pero prisión sin fianza, el término suena, da miedo, impresiona mucho. Es un indicativo de la gravedad del tema. De la gravedad del tema y de la solidez de las pruebas que hay. El tema es grave y las pruebas inicialmente, los indicios, tienen que ser sólidos. Muy sólidos, son las dos cosas, ¿no?
indicios muy sólidos y tema muy grave. Por eso hablo de que, claro, esto es decir, afecta. ¿Cómo no va a afectar a las elecciones y al sentido? Tiene que afectar a la fuerza. A ver, mañana le cuento, se lo cuento por si quiere verlo, y se lo cuento a ustedes, tenemos al juez decano. Vamos a ir con prudencia. Al juez decano no se le puede preguntar cosas que no puede responder, sobre todo porque tiene que ser neutral. Pero sí le podemos preguntar un poco velocidades de la justicia, ¿no? Pues, ¿habría un juicio, no habría un juicio? Si lo hubiera, ¿cuándo podría ser? ¿Por qué se decide a una persona el hecho de que esté sin fianza? Y sobre todo el tema, iba a decir derecho, pero bueno, en cierto modo sí va siendo hora, entiendo que si nos está viendo un juez o jueza se puede enfadar, de que el secreto del sumario deje de ser secreto. Sé que las investigaciones están continuando, lo sé, tengo esa información. Pero claro, aparte de las famosas frases que se usaron para el auto de prisión, yo creo que aquí la cuestión está en el sumario para ver las razones o no que pueda tener el juez y fiscal para haber tomado esas decisiones. Y claro, ese sumario solamente lo conoce la juez, la fiscal. Supongo que pueden conocerlo ya un poco los abogados, pero todavía no. Y por supuesto el resto del pueblo, salvo algún comentario que se ha soltado, alguna frase, pues no lo sabemos. El resto del pueblo no, porque incluso las personaciones, Vox se ha solicitado personarse, no, que yo sepa a día de hoy todavía no se han admitido. De manera que el secreto... Con lo cual su equipo jurídico no conoce el secreto. Exactamente. El sumario, que yo sepa, sí se está manteniendo en secreto. Yo confío en la justicia. Es decir, yo creo que si conviene que el sumario permanezca y siga en secreto, pues debe serlo y debe continuar. Yo creo que a la justicia hay que darle facilidad para que actúe. También es la manera de que haga bien las cosas, ¿no? Yo como periodista deseo ya conocerlo. Claro, bueno, sobre todo, pues sí. Atención, sobre todo para que no haya ese prejuzgamiento o juicio paralelo que ahora hay en las redes, que todo el mundo se cree periodista y juez, sobre unos defendiendo, quizás con un tono de victimismo, y otros sobreactuando y atacando, ya condenando a personas cuando no conocemos que se ha analizado, que se ha juzgado, perdón, que se ha investigado. Tenemos cierta idea, pero no lo conocemos. No, y sobre eso es cuando yo creo que yo, incluso como periodista, podría, si no juzgar, sí analizar. Y claro, voy con pies de plomo porque conocemos la tercera parte, o parte tercera, del sumario, que es la más administrativa, y ya decía cosas interesantes, pero el morbo sé que está en la segunda. La chicha, la la parte mollar, sustancial, la parte quizá de más fondo y trasfondo, claro, no es lo que se conoce. Entonces, efectivamente, es que no es que conozcamos un tercio, a lo mejor, digamos, en cuanto a gravedad de hechos, a lo mejor no es un tercio, sino que es un quinto, lo que conocemos, es menos, ¿no? Bueno, yo estoy con usted. Respeto a la justicia significa también no prejuzgar al reo, de manera que ahí está y ya está. Ahora, si es verdad que, por ejemplo, la Asamblea preguntó, oiga, ¿qué se hace con estos diputados? ¿Son sustituidos por otros? ¿Qué pasa? Porque de momento no los están sustituyendo, entonces ahora mismo, bueno, pues están... A ver, yo pregunté a algunos de los diputados que están en el gobierno... Y es verdad que están un poco perdidos. Y sé que entre ustedes han hablado, que se hace en un caso tan... Y que mira que Melilla ha pasado de todo, que nos han detenido a más de un diputado, pero a uno de vez en cuando, no a tantos. Por eso. Entonces me comentaban una frase, me pusieron sobre la mesa una frase muy curiosa, aquello de, al ser detenido y apresado, no tienes ni derechos ni obligaciones como diputado. O sea, sigues siéndolo, salvo que tú entregues el acta, no tienes obligaciones de tener que votar o ir a una comisión, no, eso porque no puedes, claro, ni tampoco derechos. Esa parte está claro, pero entonces ¿qué hacemos? Es que en lo que queda desarmado es el partido, el grupo, no ya el partido, el grupo en la Asamblea queda desmontado en esta situación, porque claro, el diputado no pierde su acta, no es sustituido por el siguiente en la lista, con lo cual... pues estamos en una situación muy rara, sí. Muy rara, que no tiene una trascendencia enorme porque el Partido Popular tiene la mayoría absoluta. Entonces, bueno, realmente las votaciones, pues esta situación no genera una situación de impasse, ¿no? de imposibilidad de avanzar, no lo genera. Pero, desde luego, es muy extraño. Es decir, hay un grupo que está desmembrado. Entonces, señor Trasente, le voy a preinvitar para cuando se levante el secreto de sumario,
analizar con mayor conocimiento de causa todas las consecuencias y lo que puede pasar a un partido, en este caso CPM, del cual voy a hablar ahora me entenderán el porqué, y sobre todo analizar algo que me ha gustado usted, que ha comentado al principio, que en Melilla siempre pasan cosas aunque no pasen. Quiero decir que incluso si no hubiera pasado el 5 de marzo, siempre ocurren cosas, la propia administración pues a veces están de acuerdo, a veces no. Casi le diría, deme una semana, en mitad de agosto, que no haya algo noticiable en Melilla. El mero hecho de que una semana. El mero hecho de que no se aprueben, de que no haya, no, porque no va a haberlos, presupuestos nacionales ya nos afecta. Y muchísimo. Y muchísimo, a Melilla muchísimo. Que es que cuando hablamos de los presupuestos de Melilla siempre pensamos en los 350 en números gruesos. No, del Estado es importantísimo. No, pero es que vamos a ver, del Estado hay posiblemente otro tanto. Es decir, pensemos aquí en los sueldos de todos los funcionarios que dependemos de la Administración Central. Pensemos en las subvenciones a los transportes, pensemos en toda la sanidad y toda la educación, que son enormes, y pensemos en todo el estamento militar. Y más, pero es solo con esto que le he dicho, fíjese usted la inyección inmensa de dinero que entra en Melilla por vía de las personas que, como funcionarios, como militares, y las actividades que desde el Gobierno central se llevan. Imagínese usted, entonces, cuando los presupuestos generales del Estado hay que prorrogarlos y estamos en la situación, para Melilla es un drama, para Melilla es un drama auténtico. Ya lo creo, Nos descompone completamente. Pues analizaremos eso, insisto, en esa próxima entrevista, que en cuanto se sepa el secreto, ya le estoy llamando, así que me parece, porque sé que mañana viaja a una reunión muy importante, la cual, por cierto... En Gijón, todos los capitanes marítimos de España, empieza mañana y ya toda la semana. Toda la semana, ¿no? Una de esas las celebramos aquí en Melilla. Conseguí yo hace ya muchos años. ¿Tuvieron problemas de aviones? Y tuvimos problemas de aviones. Pues si yo le digo que en Melilla no hay semana que no pase algo. Por favor. Recuerdo que pues aproximadamente la mitad de los capitanes marítimos que desde toda España, desde Canarias, desde toda España, se vinieron para acá, aproximadamente la mitad se quedaron en tierra. Bueno. Vamos y eso hace ya 20 años a lo mejor. Pues, tiene que haber un nuevo intento. A ver. Sí, estoy en ello. Vale, de hecho, este año lo ofrecí. Venga. Oye, ¿por qué no Melilla? Pero bueno, ya tenían Gijón, Centro Jovellanos, ahí hay una serie de cosas que ya... Pero voy a seguir tirando para acá. Me despido con un pequeño comentario. A ver, se lo cuento usted, no se lo tome mal. Yo quería abrir este lunes con un miembro de CPM, porque yo creo que es necesario que vengan y que comenten sus sensaciones y el mal momento que están viviendo. El comentario que me hicieron es que por el momento su equipo jurídico les ha pedido prudencia ante las declaraciones. Han hecho algún comunicado y es cierto, la verdad es que están en una especie de silencio. Yo lo entendí y así se lo comenté a ellos. Pero entre ustedes y yo y CPM, les dije estas palabras. Un partido político no es una empresa. Un partido político es un partido político, es un partido con representación popular. Es más, los diputados que tiene ahora CPM, que son muchos menos de los que tenía, aun con todo, son un montón. O sea, si estás en crisis y a pesar de todo tienes pues, 4 o 5 diputados, no estás tan mal, vale, aunque haya pasado lo que haya ocurrido. Entonces, luego me he enterado, que ustedes habrán enterado también, que los ahora detenidos pues, que están casi usando cada uno abogados propios más que abogados de partido. Vamos a seguir invitando a CPM. Les he indicado que la entrevista en potencia, o entrevistas en plural, no van a ser ni amarillas ni quisquillosas, sino todo lo contrario, prudentes, de análisis y para que nos comente qué camino quiere coger CPM o qué camino ven ellos en estos difíciles momentos que están viviendo. Un congreso, una refundación, la espera, acontecimientos, en fin, muchas preguntas que yo creo que ellos tienen todo el derecho para poder responder aquí además en Televisión Melilla en un ente público. Así que lo volveremos a intentar y lo digo además públicamente a ustedes y a ellos. Lo volveremos a intentar porque creo que la prudencia no es óbice para hacer declaraciones si representas a un partido político, no una empresa. Señor Tasende, nos seguiremos viendo y buen viaje. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias. Ya nos contará, porque insisto, vamos a dejar en la mesa ese futuro reunión, no sé si se llama congreso o reunión, de capitanes reuniones marítimos. Que tenemos una vez al año. ¿no? Sí. Se interrumpió lógicamente el año del COVID y bueno, pues luego esto, pero bueno, las estamos retomando.
en este caso es de toda España, pero a veces también lo hacemos de la parte sur, Andalucía, Estrecho, tal, incluso una de esas pequeñas también aquí. Pues una de esas pequeñas sería que es casi más interesante. No, las dos, hay que traer las dos. Nada, un año con las dos. Mira, nosotros hemos vuelto aquí en el arranque, hemos regresado y nos vemos mañana para seguir hablando, sí, de este tema, del tema jurídico. Pero eso mañana.